La oposición se está quedando sin argumentos para criticar la gestión de Petro. El presidente Gustavo Petro ha estado en el centro del debate político desde que asumió el cargo, y cada una de sus intervenciones, especialmente las realizadas en escenarios internacionales como la Asamblea General de la ONU, se convierte en un punto de confrontación con sus adversarios políticos. Sin embargo, lo que muchos analistas señalan en la actualidad es que la oposición parece estar quedándose sin bases sólidas para sustentar sus críticas, repitiendo calificativos vacíos como caótico o mentiroso sin acompañarlos de argumentos concretos. En su reciente discurso en la ONU, Petro abordó temas de alcance global y de enorme sensibilidad política, denunció el genocidio en Gaza atribuido al ejército de Netanyahu, lanzó una crítica a las amenazas de una diplomacia imperialista que aún persiste en América Latina, y advirtió con vehemencia sobre la urgencia de frenar la catástrofe climática. Sus opositores, en lugar de debatir a fondo sobre los temas planteados, se limitaron a cuestionar la forma del discurso, sin entrar en el contenido de lo que expuso el mandatario colombiano. Este tipo de reacciones reflejan lo que algunos sectores llaman el agotamiento discursivo de la oposición, que parece incapaz de proponer alternativas o incluso de responder con argumentos sólidos. Guardar silencio frente a asuntos de esa magnitud, sostienen analistas cercanos al oficialismo, sería equivalente a traicionar las banderas de sectores alternativos que históricamente han denunciado la injusticia internacional y los desequilibrios de poder. La expectativa de los críticos era que el gobierno de Petro se desplomara en medio de una crisis económica y social. De hecho, varios de sus adversarios más visibles vaticinaban que la economía nacional caería en picada apenas él asumiera el poder. Sin embargo, las cifras presentadas hasta ahora han contrariado esos pronósticos. El desempleo ha mostrado mejoras en cantidad y en calidad, la formalización laboral ha dado pasos importantes y las políticas de redistribución de tierras han avanzado a un ritmo que no se veía desde hace décadas. Además, la presencia de Colombia en escenarios internacionales ha ganado relevancia, con un presidente que no teme confrontar a potencias mundiales y que lleva al debate global temas como la justicia climática o la soberanía de los pueblos latinoamericanos. Este contraste entre los augurios de desastre y los hechos presentados en los balances oficiales dejan evidencia que los sectores de oposición han perdido parte de la narrativa que durante años les funcionó para desacreditar a proyectos progresistas o de izquierda en la región. A esto se suma un aspecto clave que expone la fragilidad de la oposición, el doble rasero con el que se han manejado escándalos y cuestionamientos en la vida política colombiana. Mientras los columnistas y voceros críticos del gobierno repiten de manera incansable acusaciones y señalamientos contra Petro, suelen callar frente a episodios muy cuestionables en el pasado de familias presidenciales tradicionales. Se recuerda, por ejemplo, cómo ciertos hechos familiares relacionados con expresidentes fueron tratados con benevolencia por los grandes medios o incluso silenciados para proteger la imagen de quienes ostentaban el poder. En contraste, cada situación vinculada al círculo cercano de Petro se convierte en titular de primera plana y en material para alimentar la narrativa de sus adversarios. Este manejo desigual no solo revela la falta de coherencia, sino también la resistencia de algunos sectores a aceptar que en Colombia se vive un momento político distinto, en el que los privilegios históricos ya no pueden seguir ocultando las contradicciones. Los críticos han intentado instalar la idea de que el estilo del presidente en la ONU fue excesivamente confrontativo y que su capacidad de síntesis estuvo ausente al tocar demasiados temas en un mismo escenario. Sin embargo, ese señalamiento pierde fuerza cuando se contrasta con los discursos de otros mandatarios que también abordan múltiples crisis globales en foros internacionales. En el caso de Petro, lo que incomoda a la oposición es que sus denuncias no se quedan en lo retórico, sino que apuntan directamente a señalar responsabilidades de gobiernos poderosos y de actores que tradicionalmente no reciben cuestionamientos en ese nivel de visibilidad. Hablar del genocidio en Gaza en un espacio como la ONU no es una postura cómoda ni diplomáticamente neutra, pero sí responde a un principio de coherencia con la política exterior que ha intentado consolidar Petro, basada en la defensa de los derechos humanos y en la apuesta por un orden internacional menos desigual. Otro de los puntos que desconcierta a sus opositores es que, a pesar de los ataques mediáticos y de los pronósticos de un fracaso inminente, el gobierno no ha colapsado. En lugar de eso, ha podido mantener la estabilidad institucional y avanzar en reformas que, aunque polémicas, responden a promesas de campaña y a demandas históricas de sectores sociales. La entrega de tierras a campesinos, que había sido un tema congelado en gobiernos anteriores, está en marcha. Los programas de justicia social y de inclusión han ido tomando forma, con dificultades, pero con una dirección clara. Incluso la política internacional ha permitido que Colombia gane protagonismo como un país que ya no se limita a alinearse automáticamente con los intereses de Washington, sino que se atreve a plantear posiciones propias. Para una oposición acostumbrada a que los proyectos alternativos fueran efímeros o fácilmente desmontados,
la permanencia y consolidación de este gobierno es un hecho que genera incomodidad y obliga a cambiar de estrategia. Sin embargo, el cambio de estrategia no parece estar funcionando. En lugar de replantear el tipo de debate político que quieren dar, muchos opositores han optado por la repetición de eslóganes y descalificaciones que carecen de sustento. La insistencia en tildar a Petro de caótico o mentiroso no encuentra eco en sectores que demandan explicaciones más profundas. Esa falta de consistencia genera una desconexión entre la oposición y la ciudadanía que observa con mayor detalle los logros, dificultades y contradicciones de la gestión. Mientras tanto, al no existir un contrapeso sólido, las discusiones se reducen a ataques de carácter personal que poco aportan a la construcción de una democracia más madura. El señalamiento sobre los dobles raseros es particularmente sensible. Cuando se observan los antecedentes de algunas familias presidenciales en Colombia, se encuentran episodios de enorme polémica que no recibieron el mismo nivel de escrutinio mediático ni político que se aplica hoy al círculo de Petro. Esa falta de memoria selectiva hace que para amplios sectores resulte evidente que las críticas al actual gobierno responden más a intereses de poder que a un verdadero compromiso con la ética pública. El hecho de que los opositores callen ante esos capítulos históricos, mientras elevan la voz frente a cualquier situación mínima relacionada con el gobierno actual, refuerza la percepción de una oposición que actúa con hipocresía. Lo que está en juego no es únicamente la figura del presidente, sino también el tipo de democracia que se está construyendo en Colombia. Una democracia donde las críticas sean bienvenidas, pero también fundamentadas, donde el debate político se base en argumentos y no en la repetición de adjetivos vacíos. El discurso de Petro en la ONU, al igual que muchas de sus intervenciones, busca situar a Colombia como un país que tiene voz en los asuntos globales, que defiende causas de justicia y que no teme señalar a quienes ostentan el poder global. Esa posición incomoda, pero también abre el debate sobre el papel que el país quiere jugar en la arena internacional. El futuro de la oposición dependerá de su capacidad para reinventarse y dejar de lado la dependencia de narrativas desgastadas. Necesitarán ofrecer alternativas claras, responder con datos y propuestas a los avances y errores del gobierno, y sobre todo, recuperar la credibilidad frente a una ciudadanía que cada vez percibe con mayor claridad la falta de argumentos en sus discursos. Mientras eso no ocurra, la balanza seguirá inclinándose hacia un oficialismo que, con sus aciertos y dificultades, logra mantener una conexión con agendas sociales y con debates globales de gran relevancia. En este contexto, la posición política colombiana enfrenta un dilema. O se queda anclada en una estrategia de descalificación permanente que ya muestra signos de agotamiento, o decide dar un salto hacia un debate más serio, con ideas propias y con capacidad de confrontar desde el terreno de las propuestas. El tiempo dirá cuál camino elige, pero lo que resulta innegable es que, por ahora, los ataques vacíos contra Petro no están logrando erosionar su imagen en la medida en que sus críticos esperaban. Y es precisamente en esa desconexión donde se refleja una crisis que afecta no solo a quienes se oponen al gobierno, sino también al conjunto del sistema político colombiano. Si has llegado hasta aquí y te interesa seguir conociendo más sobre la política nacional e internacional, te invito a suscribirte a este canal y dejar tu comentario. Tu opinión es muy importante para seguir alimentando este espacio de debate y análisis. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.